el tema de la violencia, el tema de la muerte de muchísimas personas en este país que ha quedado impune, de las desapariciones que son desgarradoras, de las fosas clandestinas que están por doquier, de esto que, como diría Sánchez Cordero, es un cementerio. Tristemente, lo que ha pasado en México, pues se equipara a una cosa así. Nuestro colega Ricardo Valderas tiene esta mañana información importante. Ricardo, buenos días. En Jalisco cada vez se pone peor en términos de lo que se está encontrando en esta zona de la que nos hablas. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, gracias por la invitación. Pues como comentas, estamos pasando una etapa de terror. Esta etapa ya se ha prolongado durante una semana completa. Un total de 20 cuerpos fueron encontrados en 2 fosas clandestinas en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara. El primer caso ocurrió durante este fin de semana, luego de que vecinos estaban reportando olores fétidos en una calle que se llama Oviedo, en el cruce con Béjar, en la colonia Santa Elena de la Cruz, al norte de la ciudad. Los policías municipales acudieron y pudieron determinar efectivamente que se trataba de una fosa clandestina. Al principio tuvieron muchas complicaciones para poder acceder a la zona y no habían encontrado todos los cuerpos. Hasta el último corte que realizaron el día de ayer, las autoridades estaban informando que se trataban de 9 hombres y una mujer, y únicamente a la mujer se le había realizado la necropsia por las dificultades que había implicado la excavación. Ya con el apoyo de agentes de la Fiscalía y peritos forenses, los policías municipales tuvieron acceso a una excavadora con la que se determinó este total de los cuerpos, todos con diferente nivel de descomposición cadavérica. Lo que quiero decir es que fueron privados de la vida en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias. También por la tarde del domingo ya habían sumado estos 10 cuerpos en la misma finca y hasta el momento todavía los peritos no han determinado las causas de la muerte. Los agentes encargados del caso uh, se encuentran averiguando quiénes estaban habitando la finca porque las autoridades todavía desconocen si el propietario todavía vivía ahí o se había alejado. Vecinos de la zona aseguran que ese lugar funcionaba como una narcotiendita, un punto de venta de consumo de drogas. El área hasta el momento continúa cercada y con trabajos, pues no se descarta que haya más cuerpos. Carmen, esta es la voz del fiscal general Raúl Sánchez Jiménez. El dueño es el que nos da la información de los olores fétidos que había dentro de la finca y es donde se hicieron las investigaciones y se encontraron los 10 cuerpos, entre ellos una mujer. ¿Qué dice de los inquilinos que tenían renta? Precisamente ese es el sigilio que tenemos, buscando a las personas que vivían con anterioridad, que ya nos proporcionó algunos datos que estamos buscándolos. Hubo gente que se acercó al lugar de los hechos, según narran, para buscar algún familiar desaparecido, incluso un sujeto aparentemente se identificó a una persona que posiblemente sea su familiar. Hasta ahorita el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha hecho la autopsia de la mujer nada más, faltan los demás para poder hacer la identificación plena, porque el instituto pues hace su protocolo de fotografía, lavado del cuerpo para poder hacer la plena identificación y que los familiares acudan. Pero se han acudido personas al CEMEFO a preguntar de esta colonia porque reportan más Claro, de 10 personas. claro que se han acudido, nada más estamos en espera de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realice su trabajo para que nos preste las fichas técnicas. Como escuchamos, Carmen, el propio fiscal de Jalisco no descartaba que se trataba de una fosa elaborada por el crimen organizado. La aparición de cuerpos continuó al sur de Guadalajara, en el área colindante con Tlajomulco de Zúñiga, un municipio perteneciente a esta zona. La mañana de este martes fueron encontrados otros 3 cadáveres abandonados dentro de una vivienda en un fraccionamiento que se llama Villa Fontana, Aqua. El hallazgo también se derivó de una denuncia civil, donde se indicaba que había registro de sangre en el exterior de un departamento de la calle Villas Las Palmas. Esta vez los cuerpos solamente habían sido abandonados en el interior del inmueble, por eso los vecinos pudieron percatarse de estos restos. Al ingresar los elementos municipales, encontraron los cuerpos de 3 varones de entre 25 y 30 años con al menos 24 horas de evolución cadavérica. Ambos. Tras continuar con las investigaciones, los policías se percataron de las irregularidades en la tierra del patio trasero, al igual que en el primer caso, y finalmente se reportó otro hallazgo con 7 cuerpos más, también en una fosa clandestina, con las mismas características que la anterior, ubicada en esta finca.
La cifra extraoficial, Carmen, apunta al descubrimiento de 35 cuerpos enterrados en fosas clandestinas. Sin embargo, no hay ninguna autoridad que pueda asegurar esta cifra. Lo que sí supimos al final del día de ayer es que el propio gobernador de Jalisco adjudicó estos hallazgos a enfrentamientos con el crimen organizado. La información, Carmen. Ricardo, qué historia, qué fuerte lo que nos estás informando desde Jalisco. O sea, la versión que corre o que se tiene es que pueden ser 35 cadáveres, aunque no se ha confirmado esta cifra, pero por lo pronto lo que sí tiene son 20 cuerpos en estas fosas clandestinas, que es demasiado. Sí, claro. Seguimos caminando entre cadáveres. Exactamente, ¿en qué zona es? ¿Podrías describir más esto que nos estás contando? Sí, claro. El primer hallazgo se encuentra en la zona norte, cercano a la glorieta de la Normal, una zona totalmente habitacional, que además no corresponde a las características de la zona en Tlajomulco, que es una vivienda social. En este caso, el reporte anuncia principalmente que sí tiene problemas de delincuencia. Sin embargo, no había habido registros de enfrentamientos o de altos índices de violencia, a diferencia en el caso de Tlajomulco de Zúñiga, que es un municipio ampliamente documentado como una cuna de narcolaboratorios. Ricardo Valderas, hay que recordar que el futuro gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues fue presidente municipal de Tlajomulco, precisamente. Así es. ¿Qué dato? Precisamente hay estudios que revelan que precisamente los narcolaboratorios en esta zona de Tlajomulco coinciden con la administración de Enrique Alfaro Ramírez en el Tlajomulco de Zúñiga. Pues mira, este tema del próximo gobernador de Jalisco es un tema del que hemos hablado en este espacio, en su momento, Ricardo, con Anabel Hernández, la colega periodista que nos presentó aquí un reporte acerca de una información que obtuvo ella en Estados Unidos y en México respecto a una investigación que se estaría realizando desde los Estados Unidos acerca precisamente del futuro gobernador de Jalisco en relación a estos temas. Ella, al presentar esta información en este espacio, también trajo a colación y trajo a revisión el documento que en su momento tuvo en su poder y tiene en su poder de la Marina Mexicana, un documento cuyo contenido esencial fue publicado en la revista Proceso por ahí de 2014. Y en este reportaje que publicó en Proceso hacía alusión precisamente a ese documento de inteligencia de México, de la Marina, un documento y un reportaje que nadie desmintió, que no se cuestionó por parte de los aludidos, especialmente de la Marina, lo que publicó Proceso en ese momento. Cuando Anabel Hernández publicó aquello en la revista, no hacía alusión a Enrique Alfaro porque no era un personaje principal de la historia que el documento tenía, que era una especie de radiografía de la relación entre el crimen organizado y el poder político en México, y había varios nombres de relevancia nacional, y el caso de Tlajomulco era un elemento no tan relevante en términos de significación nacional, pero está contenido en ese documento del cual volvió a hablar ahora en esta nueva fecha Anabel Hernández, hablando precisamente de la presencia del crimen organizado en ese lugar de Jalisco. Simplemente para cerrar, Ricardo Valderas, esta parte de lo que aquí hemos presentado en nuestro portal y en este programa, pues hay que decir que ese reporte de Anabel Hernández sigue sin poder ser consultado en nuestro portal porque el Instituto Electoral de Jalisco tuvo a bien decretar medidas cautelares que nos obligaron como medio de comunicación en Internet a bajar el hipervínculo para que la gente pudiera acceder al reportaje de Anabel Hernández. Decidimos bajarlo, entre otras cosas, porque el tono de las medidas cautelares era incluso un apercibimiento, era una indicación legal e incluso con señalamientos de que si no se cumplía podía haber algún tipo de afectación económica y demás cuestiones, y decidimos bajar el hipervínculo ordenado por el Instituto Electoral de Jalisco a este medio de comunicación, con la idea que sostenemos de que tendremos que regresar a que el público pueda ver ese reportaje, pues con medidas legales como las que nos impusieron para bajarlo. Y estamos esperando
a que el Tribunal Electoral pues nos informe en qué va esa historia, porque las medidas cautelares del Instituto Electoral que nos zorrajaron el mero día de la elección presidencial, de la elección en México, pues cumplieron su objetivo de que se retirara el reportaje del sitio. Ahora estamos a la espera de que nos notifiquen en qué va esta historia, porque lo que nosotros queremos es que con el cuerpo de abogados de artículo 19 se logre revertir una cosa tan grave como ordenarle a un medio que deje de informar. Así estén en tiempo de veda electoral como estábamos en tiempo de veda electoral, no era un acto de propaganda, no era un acto de campaña, no era la promoción de nadie, era un reportaje periodístico que se puede discutir de las maneras que se quieran, pero que teníamos derecho y tenemos derecho a publicar y la gente a conocer. Así que, perdóname que recuperé este momento porque de alguna u otra manera, pues no podemos no asociar lo que con este medio de comunicación se ha publicado con lo que ahora tú nos estás informando de la zona de Tlajomulco, que ahora está siendo motivo de esta atención escalofriante y de la identificación que esta zona de Jalisco tiene precisamente de la presencia del crimen organizado. Esta estrujante cifra que nos das de 20 cuerpos en fosas clandestinas en Jalisco y la versión de que pueda haber 35 en ese lugar de Jalisco, pues no nos puede más que hacer detener para hablar del tipo de cosas que en Jalisco han ocurrido en los últimos años y del papel del futuro gobernador Enrique Alfaro en la historia de esta parte de Jalisco como su presidente municipal. Así es, Carmen. Como comentas, la vigilancia de estos procesos va a ser indispensable para la siguiente administración. Es importantísimo aclarar que el cártel de Jalisco Nueva Generación es el que se encuentra registrado con el mayor crecimiento durante de la administración de Enrique Peña Nieto. Las concentraciones de las actividades de este cártel precisamente se ubican en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ricardo Valderas, pues ni más ni menos que lo que dejas aquí es verdaderamente grave o gravísimo y si me lo permite seguiremos hablando. Muchísimas gracias por estar aquí para informarlo y para comentarlo. Gracias a ti y a Poder que nos permiten estar en contacto con ustedes. Gracias, Carmen. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo Valderas. Pues así están las cosas en Tlajomulco de Zúñiga, esta ciudad y municipio de la región central del estado de Jalisco, que está viviendo estas estrujantes imágenes y escenas e información de las que nos habla nuestro colega Ricardo Valderas desde allá.